Reciban todos y cada uno de ustedes un saludo muy afectuoso y cariñoso. Continuando con la programación que la Cátedra de Medicina 1 de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, Bolivia, ha realizado para este segmento, vamos a continuar hablando sobre el examen general del abdomen. Dentro del examen general del abdomen, debo mencionarles de que es uno de los capítulos más fascinantes y cruciales dentro de la formación como médicos. El examen general del abdomen va a contribuir enormemente a su proceso de aprendizaje y principalmente va a suministrarles una serie de maniobras, técnicas que principalmente nos hacen encontrar con nuestra profesión, y estas maniobras semiológicas muestran la esencia de la semiología médica. Debo mencionarles, estimados estudiantes, que en esta era tecnológica actual donde nos encontramos, donde la medicina avanza a pasos agigantados entre resonancias magnéticas, tomografías de alta resolución, algoritmos de inteligencia artificial, la labor del médico nunca debe deshumanizarse. Siempre el contacto físico, el proceso de la anamnesis, la exploración física, tiene que cumplir un sitial importante dentro de esa interrelación con el paciente. La semiología médica es el lenguaje universal de la clínica, es la ciencia, es el arte que nos enseña a escuchar lo que el cuerpo grita en silencio, pues en términos y en tiempos modernos, el médico clínico debe ser el guardián de este arte, de esta ciencia que se transmite mediante la semiología médica. Mencionar también que un diagnóstico certero, como los que están aprendiendo ustedes, empieza siempre al borde de la cama del paciente, con una mirada atenta, con una escucha activa y el respeto profundo que guía y guiará siempre nuestras manos. Ya para adentrarnos al examen general del abdomen, piensen, queridos estudiantes, en que la pared abdominal se constituye como un lienzo, como una frontera que esconde secretos vitales, que a través de los pilares clásicos como son la inspección, la auscultación, la palpación, la percusión, aprenderán a descifrar los misterios de la cavidad peritoneal y sus manos se convertirán en herramientas de precisión capaces de detectar la rigidez de una peritonitis, la delicadeza de una organomegalia, el cambio sutil del timbre hidroaéreo, pues ninguna máquina puede replicar la sensibilidad que sus dedos, que sus manos van a buscar, principalmente para aliviar el dolor y brindar desde todo punto de vista siempre la conexión, la confianza que genera en el hecho de realizar el acto médico. Les invito muy afectuosa y cariñosamente a abordar este segmento no como una rutina académica, sino como el perfeccionamiento de sus sentidos. Ustedes irán descubriendo a lo largo de este capítulo lo bonito, lo hermoso que es este segmento de la exploración física del examen general del abdomen. Bienvenidos pues sean ustedes al estudio del abdomen. Que sus manos siempre sean guiadas por la ciencia,
sostenidas por la destreza semiológica y motivadas por la empatía a quienes buscan nuestra ayuda. Bienvenidos. Vamos a empezar haciendo un análisis de los límites externos del abdomen. Hacia arriba tenemos el reborde costal, desde la base del apéndice sifoides hasta la séptima vértebra dorsal. Para ello trazamos una línea imaginaria, va a ser la línea tóraco-abdominal, que va a trazarse de arriba hacia abajo. En abajo vamos a describir y trazar externamente otra línea que se va a extender desde las arcadas crurales, desde la espina ilíaca anterosuperior, a lo que se llaman también las crestas ilíacas, hasta la cuarta vértebra lumbar, y va a trazarse la línea que se llama la línea abdominopelviana. De esta forma describimos los límites externos que van a ser importantes dentro de la valoración externa del abdomen. Dentro de los límites internos debemos mencionar hacia arriba la cúpula diafragmática, hacia abajo el piso pélvico, atrás la columna lumbar, adelante y a ambos lados la pared abdominal, que está constituida por los músculos, las aponeurosis, el tejido celular subcutáneo y la piel, a lo que se describe en estas 4 porciones a los límites internos de la cavidad abdominal. Imagínense todos estos límites que nos van a permitir a nosotros brindarnos una orientación acerca de las características internas y externas del abdomen. Y ingresando a la descripción de la topografía abdominal, debemos mencionar que el abdomen tiene una división topográfica. Y esta división topográfica nos permite delimitar y circunscribir cierto tipo de órganos en diferentes regiones específicas del abdomen. Para ello existen 2 delimitaciones clásicas que nos describe la topografía abdominal, cuál es la escuela anglosajona y la escuela francesa o latina. Dentro de la descripción de la escuela anglosajona va a describir en 4 cuadrantes, mientras que la escuela francesa se describe y se divide a la cavidad abdominal en 9 cuadrantes. Debemos tomar como referencia a estas 2 escuelas. Empezamos por la escuela anglosajona, que divide al abdomen en 4 cuadrantes. Cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior derecho y cuadrante inferior izquierdo. Para trazar estas líneas para la descripción de estas 4 cuadrantes, se trazan 2 líneas imaginarias perpendiculares que toman como punto de referencia al ombligo, el cual se delimita estos 4 cuadrantes que van a consiguientemente tener en esos espacios los siguientes órganos. En el cuadrante superior derecho encontramos al hígado, a la vesícula biliar, al duodeno, a la cabeza del páncreas, al riñón derecho, al ángulo hepático ascendente y transversal del colon, al lóbulo izquierdo del hígado. En el cuadrante inferior derecho encontramos al ciego, al apéndice cecal, al riñón derecho, a los ovarios o oviductos en la mujer y al cordón espermático en el varón. En el cuadrante superior izquierdo encontramos al lóbulo
izquierdo del hígado, al estómago, al vaso, al cuerpo del páncreas, al riñón izquierdo, al ángulo esplénico transversal del colon. En el cuadrante inferior izquierdo encontramos al riñón izquierdo, al colon descendente, al colon sigmoides, a los ovarios o trompas uterinas o oviductos en la mujer y al cordón espermático izquierdo en el varón. Estas delimitaciones principalmente van a estar circunscritas en cada uno de estos espacios. En la escuela francesa o latina, la que describe a 9 cuadrantes, describimos al hipocondrio derecho, al hipocondrio izquierdo, al flanco derecho, al flanco izquierdo, a la fosa ilíaca derecha, a la fosa ilíaca izquierda, y de arriba hacia abajo al epigastrio, al mesogastrio y al hipogastrio. De esa forma se describe estos 9 cuadrantes que corresponden a la mención o descripción de la escuela francesa o latina. Para trazar estos 9 cuadrantes, se trazan 2 líneas verticales y 2 líneas horizontales. Las líneas verticales son líneas continuando la línea medioclavicular que se prolongan hacia abajo a los lados, ambos lados de del pubis, y las líneas horizontales, una superior o subcostal y una inferior, que va a pasar uniendo las líneas anterosuperiores de las espinas ilíacas, tanto izquierda como derecha. De esa forma estará trazada estos 9 cuadrantes. En estos 9 cuadrantes, como estamos observando en esta diapositiva, vamos a encontrar los siguientes órganos. En el hipocondrio derecho, el lóbulo derecho del hígado, el fondo de la vesícula biliar, parte del colon transverso, el ángulo hepático, la extremidad superior del riñón derecho. En la fosa ilíaca derecha encontraremos al ciego, al apéndice, las asas delgadas del colon ascendente, el psoas, los ovarios, las trompas uterinas o oviductos y el uréter. En el flanco derecho encontraremos a la parte del intestino delgado, el colon derecho y el uréter. En el epigastrio encontraremos al lóbulo izquierdo del hígado, al estómago, al duodeno, a la cabeza y cuerpo del páncreas, a la aorta abdominal y a la vena cava inferior. En el mesogastrio encontraremos el colon transverso, las asas del intestino delgado, el epiplón mayor, el mesenterio, la aorta y cava inferior. En el hipogastrio, el epiplón mayor, parte del intestino delgado, la vejiga, el uréter, el útero en la mujer. En el hipocondrio izquierdo encontraremos el lóbulo izquierdo del hígado, la tuberosidad mayor gástrica, el epipón gástrico esplénico, el vaso, la extremidad superior del riñón izquierdo, el colon descendente, las asas del yeyunio, la cola del páncreas. En el flanco izquierdo encontraremos parte del intestino y del colon izquierdo en la porción descendente del colon descendente. En la fosa ilíaca izquierda encontraremos el sigmoides, la porción baja del colon descendente, las asas delgadas del intestino grueso, los genitales de la mujer en lo que corresponde a los ovarios, las trompas uterinas o oviductos, los vasos ilíacos y el músculo psoas, haciendo una delimitación, como había mencionado, en estos 9 cuadrantes.
Para el examen general del abdomen, estimados estudiantes, hay que tomar cierto tipo de consideraciones que nos va a brindar el ambiente. Para ello hay que buscar un ambiente que tenga una buena iluminación, una buena ventilación, presentarse al paciente, informarle de qué examen se le va a realizar y principal y fundamentalmente solicitarle su autorización para proceder con el examen clínico, realizar el lavado clínico de las manos, la aplicación del gel. Hay que tomar en cuenta también que las manos deben estar calientes o tibias, no deben estar frías nuestras manos, las uñas deben estar recortadas. También otra condición importante para el examen general del abdomen es que el paciente haya vaciado la vejiga, no tenga deseos de micción inmediata. También al mismo tiempo el paciente preferentemente siempre debe estar en posición en decúbito dorsal, con la cabeza en la almohada, las piernas extendidas, experimentando una ligera semiflexión con las manos a los costados del cuerpo. El explorador, en el caso del explorador o el médico, siempre debe ubicarse al lado derecho de la cama del paciente y empezar con la anamnesis, analizando los signos, los síntomas que el paciente nos va a referir y al mismo tiempo darle seguridad, confianza al paciente para evitar que surja el miedo y el miedo pueda provocar sobre todo la contracción de los músculos abdominales en el momento de realizar la palpación. Un paso muy importante, siempre pedir con mucho respeto al paciente que pueda aflojar sus prendas de vestir y nosotros tenemos que cubrir el abdomen utilizando lo que se conoce como una azalea o una pequeña sábana para cubrir el área donde no se va a examinar, que generalmente es la región inguinal y los miembros inferiores. Pero siempre el consejo, la recomendación es que desde todo punto de vista siempre se genere el aspecto de la seguridad y de la confianza que ustedes deben emitir. Ya dentro del proceso de la exploración física, clásicamente dentro de la semiología médica empezamos con la inspección, palpación, percusión y auscultación, pero en el abdomen surge una variación. Empezamos con la inspección, proseguimos con la auscultación, con la percusión y con la palpación. Surge esta modificación principalmente para evitar movimientos que se realizan mediante la palpación, que pueda realizarse la emisión y cambio de esos movimientos fisiológicos, y por eso es que se ausculta antes de la percusión y de la palpación. Entonces es el único segmento semiológico donde se realiza la inspección, la auscultación, la percusión y la palpación. En la inspección se divide en una inspección estática y una inspección dinámica. Dentro de la inspección estática, normalmente el abdomen va a ser plano, simétrico, tiene la forma de una S itálica, como estamos observando en la diapositiva. El perfil presenta una leve excavación a nivel del epigastrio, luego va a presentar una ligera prominencia en el mesogastrio y una leve excavación en el hipogastrio previa a la región del pubis. Entonces observamos esa delimitación normal que puede existir y tiene que existir en el abdomen. El abdomen también va a brindar cierto tipo de características
microsplácnico y macrosplácnico. Microsplácnico aparece excavado con el abdomen pronunciado, existe una prominencia a nivel de las espinas ilíacas anterosuperiores, a nivel también de los rebordes costales. Y el macrosplácnico es un abdomen abultado, tenso, abundante de tejido y panículo adiposo. Entonces nos permite a nosotros describir estos dos tipos de características abdominales, la microsplácnica y la macrosplácnica. Al mismo tiempo debemos observar en el abdomen clásicamente la unión de los dos músculos rectos, que se realiza mediante una unión que se llama la línea alba o la línea media blanca. Al mismo tiempo observar la distribución del vello a nivel del pubis. En la mujer tiene una forma triangular de base superior y en el varón tiene la forma romboidal. Aquí estamos observando clásicamente una distribución triangular en la mujer de base superior y en el varón una forma romboidal del vello pubiano. Al mismo tiempo, dentro de la inspección estática, vemos los tipos y contornos abdominales. Dentro de una distensión generalizada, el ombligo estará deformado. Este tipo de abdomen, mediante la distensión, se observará en pacientes con obesidad, con un meteorismo reciente, una distensión de la parte inferior con una dilatación gástrica, un quiste pancreático, diferentes tipos de cáncer o tumores que pueda también modificar la contextura externa de la cavidad abdominal, una distensión generalizada con el ombligo prominente. Observaremos en patologías como la ascitis crónica, la presencia de un tumor o una hernia inguinal prominente. Una distensión en la mitad inferior podremos observar en un embarazo, en un tumor ovárico, una retención vesical. Un abdomen bastante deprimido observaremos en casos de caquexia, en casos de desnutrición. Una distensión en el tercio inferior puede ser por la presencia de un fibroma en el útero, un embarazo, una distensión vesical. Entonces son estos los diferentes tipos de contornos abdominales que nosotros a la inspección debemos y tenemos que necesariamente observarlo. Existen también diversas formas y tipos de abdomen. Tenemos al abdomen plano, al abdomen globoso, al abdomen excavado. Dentro del excavado vendremos diferentes tipos de alteraciones. Dentro del abdomen globoso por una obesidad, ascitis, una distensión abdominal que adopta la forma de un abdomen en batracio, donde el líquido se distiende a las partes laterales del abdomen, un abdomen en delantal, donde sobre todo se presenta en mujeres cuando se colocan de pie, donde el abdomen se hace un repliegue y por eso se llama abdomen en delantal. Un abdomen globoso donde el ombligo permanece deprimido y también obeso. También puede existir la alteración en la forma del ombligo donde va a desaparecer la contextura externa, a eso se llama onfalopreptosis. Entonces estas son las diferentes formas o tipos de abdomen donde principalmente vamos a describir y mencionar al abdomen plano, al abdomen globoso, al abdomen excavado.
También mediante la observación de las alteraciones del abdomen podemos observar las diferentes distensiones que va a presentar a nivel de su localización. Una distensión clásica a nivel del hipocondrio derecho se refiere a una hepatomegalia, una distensión en el lado del hipocondrio izquierdo a una esplenomegalia y una distensión a nivel de la parte baja del abdomen, a nivel del hipogastrio, mencionaremos o asociaremos con una obstrucción del tubo digestivo. Entonces debemos ser minuciosos en el momento de realizar la inspección. Este cuadro nos refleja los diferentes tipos de abdomen dentro del abdomen normal, si es que el término vale, el abdomen plano, que es el más clásico, el más común, el abdomen globoso, que puede presentarse en un embarazo o en niños pequeños, y las alteraciones morfológicas, que sería el abdomen globoso por obesidad, el abdomen en batracio, el abdomen a tensión, el abdomen tipo excavado, que se va nosotros inmediatamente a asociar con alteraciones patológicas correspondientes a patologías propias de cada una de las mismas. Y las alteraciones localizadas por una visceromegalia, por tumoraciones y también por la presentación de las hernias. Al mismo tiempo, dentro de las hernias debemos mencionar que van a ser sobresalientes abdominales. Tenemos a una hernia epigástrica, a una hernia lateral, a una hernia inguinal, a una hernia incisional, a una hernia femoral. Pero clásicamente aquí nosotros observaremos las diferentes sobresalientes que se van a presentar. Al mismo tiempo, dentro de la evaluación de la inspección estática, debemos evaluar las características propias en relación a la presencia de equimosis, circulación colateral, edemas, cicatrices. Entonces aquí estamos viendo diferentes tipos de alteraciones en relación a la cavidad abdominal propiamente dicha. Pueden existir diferentes lesiones primarias, lesiones secundarias en el abdomen, erupciones, manchas azules, manchas amarillas en los pacientes con cirrosis, cambios de coloración, las más frecuentes son la coloración azulada, la manifestación de estrías, de cicatrices, aquello que se describe en las lesiones primarias y en las lesiones secundarias del abdomen. Aquí surgen unos signos clásicos, el signo de Kuller, el signo de Turner. El signo de Kuller es la coloración azulada, mostrando un hematoma a nivel de la región o bordeando el ombligo, de la región umbilical. Y el signo de Turner es la coloración azulada, pero a nivel de los flancos, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. El signo de Cullen, el signo de Turner son muy importantes principalmente para el diagnóstico de una pancreatitis necrohemorrágica o hemorrágica. También debemos evaluar el ombligo. El ombligo normalmente se encuentra en una posición central, desplazado hacia abajo cuando hay un caso de ascitis. Lateralmente va a presentarse en casos de hepatomegalia, esplenomegalia, hacia arriba en un embarazo o en tumores ginecológicos. Y mencionar que el ombligo normalmente se encuentra en la parte central y va dentro de su descripción se describe como un ombligo umbilicado plano. Pero cuando existe alguna alteración que hace que el ombligo se muestre prominente, es decir, hacia afuera, que protruye hacia
afuera. Dentro de la descripción se dice ombligo evertido, y la inflamación del ombligo, que generalmente surge en etapa o periodo neonatal, se llama la onfalitis, y la onfalitis es la inflamación del ombligo. La distribución clásica, normal, fisiológica del ombligo siempre va a estar en sus porciones bien delimitadas, y es esta la distribución normal del ombligo. También dentro de la inspección debemos evaluar a la pared abdominal, valorar la circulación colateral, a lo que se llama la cabeza de medusa, a partir del ombligo en una circulación colateral portocava, o lo contrario será la disposición vertical en las partes laterales asociada a una circulación colateral que se llama la circulación cava-cava, la manifestación de edema, pacientes que pueden llegar hasta la nasarca, la presencia de ascitis con una distensión prominente del abdomen donde el líquido está distribuido generalmente en toda la cavidad abdominal. Entonces también debemos realizar la evaluación de la pared abdominal. Dentro de la inspección estática también valoraremos las cicatrices postquirúrgicas, las transversales, las mediolaterales, las paramedianas. Son las que se describen dentro de la estructura propia de la cavidad abdominal. Existen diferentes cicatrices postquirúrgicas como son las de Kocher, las paramedianas, las transversales, la cicatriz de Mahbouny, de Witt, de Lange, la Fanny Steele, que se asocia a una cesárea. Entonces observaremos todas estas cicatrices dentro de la valoración de la inspección estática del abdomen. En la inspección dinámica debemos observar al paciente de frente y desde los pies, observar los movimientos respiratorios, las pulsaciones, el peristaltismo de las asas intestinales. Dentro de los movimientos respiratorios debemos valorar la respiración, que va a surgir un cambio abdomino-torácico en los varones y una respiración torácica superior en la mujer. También en los individuos delgados podemos observar las pulsaciones de la aorta abdominal, los movimientos peristálticos, estos movimientos peristálticos que se hacen muy evidentes en caso de obstrucciones. Es como un signo que se llama el signo de rebote. Al mismo tiempo valoraremos los ruidos intestinales. Los ruidos son hidroaéreos, suaves, continuos, de 5 a 35 por minuto, no están acompañados de dolor, se producen de forma normal, fisiológica, dentro del proceso de la auscultación. Cuando aumenta tanto en su frecuencia como en su intensidad, generalmente se ven casos de gastroenteritis, en casos de obstrucción intestinal con o sin ingestión de alimentos. Una disminución dentro de la auscultación de los ruidos intestinales podremos percibir cuando el paciente está dormido, en cuadros de estreñimiento o en cuadros del inicio del hilio paralítico. Y cuando no hay ruidos intestinales al proceso de la auscultación, lo asociamos directamente a un hilio paralítico o una peritonitis. También habrán los ruidos vasculares, ruidos de roce y los latidos fetales que lo podremos nosotros escuchar mediante el procedimiento de la auscultación.
los ruidos vasculares, los soplos arteriales sistólicos, diastólicos, que nos van a indicar una obstrucción parcial de alguna parte de la arteria abdominal o la arteria renal o otros vasos, los ruidos de roce, ruidos agudos que se escuchan asociados con movimientos respiratorios que indican en cuadros de inflamación, en alteraciones de la superficie peritoneal de un órgano, y los latidos fetales que empiezan a escucharse en las mamás, en las mujeres embarazadas, desde las 16 hasta las 18 semanas de gestación, y eso nos permitirá a nosotros percibir mediante el procedimiento de la auscultación esos latidos fetales. La percusión se emplea para evaluar el tamaño de la densidad de los órganos abdominales, detectar la presencia de líquidos y de aire, de masas sólidas o llenas de líquido. Para ello tenemos la percusión, que es la percusión directa, donde se percute de arriba hacia abajo en forma de abanico, se describe dentro de la literatura, o una percusión radiada, desde el apéndice sifoides hasta el hipogastrio, luego a ambas fosas ilíacas. Mediante la percusión, que se llama la percusión indirecta, utilizamos el dedo percutor y el dedo plexímetro, el cual nos permitirá a nosotros realizar la percusión clásica de la cavidad abdominal. Dentro de ello podemos percibir los ruidos del timpanismo, la hiperresonancia y la matidez. El timpanismo escucharemos en vísceras llenas de aire, la hiperresonancia principalmente en la base del pulmón derecho, la matidez sobre órganos sólidos, adyacentes a estructuras llenas de aire. Dentro de la palpación tenemos la palpación monomanual y la palpación bimanual. La palpación monomanual, la mano es activa para explorar, y ahí tenemos otra mano que es la mano pasiva, que espera los cambios, como estamos observando en la diapositiva. La palpación monomanual. La palpación bimanual, a diferencia de la monomanual, utiliza ambas manos, y estas ambas manos son activas. Son activas porque nos permiten realizar la comparación de la resistencia. Aquí puede ser la palpación bimanual superficial o palpación bimanual profunda. En la palpación bimanual profunda nos permite realizar una ligera presión que principalmente nos permite describir todas las características del órgano que estamos explorando. En la palpación superficial principalmente nos sirve para describir al abdomen, que es blando, es depresible y no doloroso. Aquí, dentro de la palpación superficial, utilizaremos las técnicas de la posición de la mano del explorador, y tenemos a la mano de escultor de Merlo y la maniobra del esfuerzo. Estas dos nos permiten principalmente realizar la exploración de la tensión abdominal. Ya para ir concluyendo, hemos visto en este video, en esta clase virtual, la importancia de la inspección, de la auscultación, de la percusión y de la palpación. En la inspección hemos mencionado que es muy importante realizar la inspección estática, la inspección dinámica, observar las alteraciones de forma, la simetría, qué tipo de abdomen presenta el paciente,
hemos descrito diferentes divisiones topográficas del abdomen, 4 cuadrantes, 9 cuadrantes, la escuela anglosajona, la escuela francesa o latina. Dentro de la inspección dinámica, la asociación con el patrón respiratorio, los movimientos abdominales. En la auscultación hemos descrito los diferentes ruidos hidroaéreos, la presencia de soplos, las alteraciones a nivel de los soplos. A nivel de la percusión, realizamos la percusión indirecta, donde valoraremos la matidez, el timpanismo. A nivel de la palpación, haremos la valoración de la palpación superficial, monomanual, utilizando una sola mano, la palpación bimanual, utilizando ambas manos, la palpación superficial profunda, viendo la diferencia entre ambas, la superficial y la profunda, que principalmente nos permite a nosotros valorar la función y principalmente las alteraciones que va a surgir a nivel de cada uno de estos órganos. Ya para finalizar la presente clase, debo decir que la semiología abdominal es el arte de descifrar el lenguaje silencioso del cuerpo, donde la mirada atenta que nos brinda la inspección nos va a revelar el mapa inicial. La auscultación va a escuchar el eco de su funcionamiento interno. La percusión va a delimitar sus fronteras sonoras y la palpación, con las manos firmes pero gentiles, va a descubrir los secretos más profundos del organismo. La semiología médica nos va a permitir todo eso. Entonces es importante prepararnos, capacitarnos para hacer el correcto y la correcta exploración física del abdomen y en realidad de todo el organismo humano. A tiempo de agradecer su atención, me despido hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias por su atención.